Imaginemos con el pensamiento un país distinto. Talleres donde reparar alas de colibríes. Alas de colibrí. Alas de colibrí. Todos los jueves de 19 a 20 por aquí, por la COPE. Alas de colibrí para la cruz. Buenas tardes de otro programa de Alas de Colibrí. Estamos justo hoy con Estanislao. Buenas tardes a todos. Y bueno, queremos saludar a Aldana, nuestra compañera, productora y que todavía está con sus tareas, seguro que nos estará escuchando. Hoy vamos a abordar desde el punto de vista de los tiempos que vivimos y de manera con un enfoque filosófico lo que ha sido todo este tema candente de la universidad pública, la movilización realmente impresionante que se dio en todo el país el día 23 de abril. Y queríamos, pasada una semana de esa movilización, tratar de conversar, de dialogar con Daniela, que es una docente a nivel terciario, a nivel universitario y una investigadora y que va a estar dentro de un ratito con nosotros, porque da la sensación en estos tiempos, no sé qué te parece a vos, Estanislao, pero que las cosas son como efímeras. O sea, el 23 ocurrió, se comentó 1 o 2 días, había alegría, había consenso, había realmente un estado efusivo de ánimo, una potencia renacida por lo que había ocurrido el 23, y ya después la velocidad de los hechos, la velocidad de las acciones de este gobierno, de este régimen que estamos padeciendo, porque tendríamos que hablar de un concepto de régimen y después lo explicitaremos en el transcurso del programa de hoy, nos instala otros temas y pareciera que lo del 23 hubiese pasado hace millones de años y en la gente se va perdiendo. Entonces la idea es no perder lo que fue lo del 23, lo que puede significar, y hacernos una pregunta en eso, que de acuerdo a lo que charlamos el programa anterior, si esto podemos decir que es uno de los aciertos fundantes de la sociedad argentina, el tema de la educación pública, la educación base, la educación popular, todos esos elementos que están muy fuertes en nuestra sociedad arraigados. Sabés, Gerardo, que cuando te escuchaba, pensaba en muchos aportes filosóficos del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, y pensaba en este efecto vertiginoso que tienen las redes, inevitablemente, los medios de comunicación, en donde pareciera que cosas así, como pasó con esta marcha en defensa de la educación pública, como si no dejaran huella, ¿no? Como si los datos, en esa lógica que tiene, por ejemplo, el stream de Twitter, cuando uno abre Twitter pasan, 10 minutos y todo lo que uno veía en la red de comunicación desaparece y se renueva, como si una especie de aplanadora convirtiera todo en datos, en equivalencias, en números, en positivo, en negativo, y se perdiera quizás la dimensión de huella, la dimensión de lo significante. Y esto tiene que ver con que en realidad pasan dos cosas. Me parece, por un lado, estamos muy mediados por esa sobreinformación que nos indigesta de algún modo, y vivimos un poco esas experiencias con esa lógica. Hay que intentar quizás salir de esa lógica, y por otro lado el gobierno sabe explotarla muy bien. No es al cohete que estos muchachos intervienen permanentemente en las redes, contratan ejércitos de trolls y demás, aprovechando un poco el sustrato que produjeron de esta hiperequivalencia, hiperinformación, esto de convertir toda experiencia en un dato y no en una huella, y no justamente en una experiencia que deja una huella interna profunda. Ellos aprovechan ese sustrato y lo explotan de una manera explícita, a través del poder explícito. Yo por lo menos veo una relación muy fuerte, por eso quizás cuesta ver el resultado. Quizás subyacentemente hay algo más fuerte, pero estaría bueno prestar atención a eso, me parece. Sí, y a mí se me ocurría pensar, que lo vamos a charlar con Daniela también, es que en la marcha de la universidad se dio la confluencia de varias realidades. Una, el reclamo por el financiamiento de la universidad,
pero en el medio de la marcha apareció el concepto de lo público, de defensa de lo público. No casualmente aparecieron banderas de aerolíneas argentinas, de Telan, y no llevadas por sindicatos, sino llevadas también por jóvenes estudiantes que marchaban, uniendo esto de la universidad a lo público. O sea, no es la universidad aislada a lo público, la universidad es parte de todo un entramado de lo público. Y a la vez, por la forma en que se dio la convergencia en esta marcha, una construcción de un común, que me parece que el común que tenemos que construir ayuda a fortalecer lo público, porque lo público tiene que ser puesto siempre en cuestión con lo común, con la comunidad, para que realmente eso público esté al servicio de esa comunidad, al servicio del común, al servicio del común. Y a la vez planteando algo que una convergencia intergeneracional, que también es importante en estos tiempos de construcción de una comunidad pública, frente a esta idea de que no existe una comunidad, de que lo que existe es el mercado, de lo que existe es la acción individual en el mercado. Esta idea de comunidad que integró generaciones, había abuelos, sí, muy nietos, visible. Jóvenes, había padres. Jubilados, sí. Realmente estos 4 elementos que componen la marcha son, me parece, que elementos que nosotros tenemos que ir fortaleciendo para afirmar este suelo, digamos, este acierto fundante que tenemos con respecto a la educación, y eso que empieza a aparecer de nuevo en la sociedad argentina, que es una sociedad en alguna medida rebelde cuando le tocan ese suelo común. Está empezando a aparecer, daba la sensación que no había eso está, hay que tenerlo en cuenta. Y agrego un dato que yo lo ligo un poco a esto, que Milei, que en las últimas 2 ferias del libro presentó libros dentro de la feria sin ningún tipo de problemas, incluso hizo actos muy importantes dentro de la feria del libro con la asistencia de mucha gente, haya decidido definitivamente hacer su presentación del libro en el Luna Park y no en la feria del libro, por temor, decía, a las agresiones. Yo creo que es por temor a que este ámbito de lo público, de lo cultural, de lo que se está entramando en nuestra sociedad, de lo que él ha tocado con mucha fuerza, está empezando a reaccionar. No casualmente es el cambio, porque si hasta hace 2 años no tenía problema de presentar ese libro en la feria y con alta concurrencia de público. De hecho, la feria es un ámbito pluralista que permite que cualquier sector pueda presentar su libro, no hay un tamiz ideológico para medir quién presenta o quién no presenta un libro. Sin embargo, este retroceso, que lo justifica por otro lado, pero decir no lo voy a hacer en la feria del libro, lo voy a hacer en un lugar cerrado, y en un lugar cerrado con la asistencia de gente que es partidaria de él, ¿no? Estos son signos, pequeños retrocesos, y que hablan de otro aspecto ligado a esto de la cultura y la educación que existe en nuestra sociedad muy arraigada. Se ha tocado la fibra cultural, y la fibra cultural tiene una importancia en nuestro país, evidentemente. Sí, sí. Se nota esa realidad, ¿no? No sé qué te parece a vos, pero... Sí, estaba pensando un poco en, bueno, cómo se dio simultáneamente acá en Necochea toda una serie de movidas más allá de la propia manifestación y marchar todos juntos, que la verdad que sí, era... Yo también noté que había personas del espacio sindical, pero que muy humildemente de repente llevaban una bandera, no fue una cosa, no hubo una especie de cooptación de eso, ¿no? Como que se permitió, realmente se entendía lo común ahí, y eso es algo muy bueno, que se entienda lo común, que lo sectorial no se trague estas cuestiones de los espacios comunes. Pero además me acordaba de que hubo un montón de actividades a la mañana, pero así varias, en la escuela de arte, y de repente con mucha concurrencia, ¿no? Los alumnos, los docentes, los trabajadores en general de esos espacios estuvieron muy, muy activos. Me parece también que hay algo que quizás, bueno, no tiene necesariamente quizás que ver con lo común, pero de algún modo lo termina rescatando. Me parece que muchos estudiantes, porque yo pude hablar con varios estudiantes, se dieron cuenta de la fragilidad de su condición. Frente a esto se dieron cuenta de lo frágil que es llegar a fin de mes. Decir, hey, yo no podría pagar esto. Yo no podría, la verdad que ya me cuesta pagar el bondi para llegar a estudiar. Yo no podría. Entonces de algún modo es, para que esto
esto era importante para todos y no me pasa solo a mí, porque te das cuenta que los muchachos están hablando entre sí, se dan cuenta de su condición frágil, ¿no? Cómo son empujados a la exclusión, de a poco. Esa es un poco la idea de lo que está haciendo este delirante que tenemos en el poder ahora. Pero sí, yo creo que de un modo u otro terminamos revalorando los espacios comunes. Y la idea de la charla que vamos a tener después es poder preguntar cómo seguir trabajando todas estas realidades que aparecieron nuevas, seguir fortaleciendo ese cielo común, esa realidad común de construcción de colectivos que impulsen al pueblo, no solo en la marcha, sino lo que vos resaltás, el hecho de las clases abiertas que se dieron, como decías vos, en la Escuela 31 y en el Instituto de Formación Docente, en el Instituto Terciario, que duraron en la mañana y duraron a la tarde, o sea, tuvieron... Sí, no, fue tremendo. Fue tremendo, fue una gran presencia y bueno, esperemos que esto se pueda seguir sosteniendo, porque la educación nos implica en alguna medida, en este momento, otro desafío. Voy a utilizar la memoria del filósofo preferido mío, Spinoza, ¿no? Spinoza se dedicaba a pulir lentes. Y yo pensaba hoy, quizás nosotros también tengamos que pulir nuestros lentes un poco. Para esa tarea de pulir el lente para poder ver con más claridad y en la forma que sea. Y él trabajaba mucho lo cóncavo y lo convexo, que confluyen en la conformación de un lente. Son dos realidades que confluyen, ¿no? Y para poder afinar la mirada, para poder decir por qué nos pasó lo que nos pasó, por qué fue que en este momento una sociedad que sí estaba desconforme con su sistema político, con sus dirigentes políticos, con los modelos económicos que se venían aplicando en los últimos años, con lo que estaba pasando en su realidad, eligió para llamar la atención y plantear lo que ellos consideran un cambio de régimen, por lo menos del régimen democrático así como está, no sirve más para mucha gente. Hayan elegido algo trágico para eso, hayan elegido una persona que justamente sí viene a proponer un nuevo régimen, pero un nuevo régimen que se basa fundamentalmente en la destrucción de todo lo construido, de todo lo realizado durante años, de todo lo común, en poner absolutamente en manos del mercado, pero del mercado concentrado, o sea, del mercado de los oligopolios que existen en la Argentina y que vienen del exterior, toda la riqueza nacional, ¿no? O sea, tenemos que, por eso, limpiar nuestros lentes, hacer esa tarea de pulir los lentes para ver no solo lo que nos pasó, porque eso nos detendría en el análisis, sino para ver por dónde podemos vislumbrar en esa protesta societaria contra el modelo democrático que estábamos viviendo. Fue una protesta como para decir, esta democracia así como va, no me sirve, no va más, esta dirigencia no va más. ¿Cómo eligió para alternativa y para salida algo que en alguna medida va a terminar dañando más su vida cotidiana, su vida colectiva, ¿no? Sí. Se me ocurren dos cosas. Una es que a veces cuando estamos, esto en lo particular, ¿no?, una situación de extremo dolor, de dificultades, de tensión, de malestar, de repente se nos pasa por la cabeza decir, bueno, tirar la toalla. Y como, bueno, ya está, se acaba este proceso, acepto mi derrota, me corro a un costado. Y me parece que en algún punto algunos sectores de la sociedad, porque cada cual que votó al que es el presidente ahora habrá tenido sus razones, compartidas, no compartidas, las que sean, pero hay un sector de la sociedad que quizás estaba realmente pasándola tan mal que cuando este tipo dice, bueno, tiremos todo por la ventana, apareció una especie de pulsión, una especie de eutanasia, ¿no? Matemos al paciente, mira cómo sufre. Bueno, lo loco es que en la vida social, y esto es quizás lo maravilloso que tiene la vitalidad de un pueblo, bueno, no pasa como cuando uno ayuda en una eutanasia, decir, bueno, pobre joven, estaba muy mal, qué sé yo, eutanasia, chau. La sociedad sigue existiendo, sigue reproduciéndose, sigue generando legados, y me parece que un poco esa pulsión de muerte nos engañó un poquito,
ante este dolor que sentíamos, vino este tipo con la varita mágica y parecía que era la salida. Luego hay otra cosa que yo justo el día de ayer estuve acompañando a unas compañeras a estudiar que están trabajando para poder recibirse. Y bueno, y las compañeras viven en barrios populares, de repente, bueno, han terminado su secundario mucho más tarde. Y lo que se veía muy claro con todo esto es lo clasista que es la educación, pese a que uno reivindica abiertamente y totalmente, defiende la educación pública gratuita y de calidad, pero es muy clasista. Entonces a veces yo pensaba, digo, ¿qué habrá pasado entre mucha gente que de repente aborda, estábamos trabajando un texto y yo preguntaba, bueno, ¿y esta palabra se entiende? Y no se entendía, y era fundamental. Y digo, a veces hay cuestiones, ¿no? y uno dice, wow, ¿no? Y también quedaron fascinados, porque era un tipo que hablaba con tanta convicción. También hay una parte de eso, ¿no? Que tiene que ver con una seducción de la manera de ser del tipo. Che, mirá cómo grita, está indignado, habla de cosas y parece que sabe, parece muy ilustrado, ¿no? Entonces, como ha sido tan clasista la educación y ha excluido tanto del legado social, de nuestra memoria social, en todo sentido, economía, filosofía, política, historia, bla, 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 también me parece que pudo haber generado en muchos sectores altos grados de fascinación que también explican esto. Mientras la recibimos a Daniela, que está con nosotros ya, escuchamos el tema. Este tema se llama El Legado y fue hecho por estudiantes de tercer año de medicina de la universidad previo a la marcha. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar. Imaginemos con el pensamiento un país distinto. Alas de colibrí. Bueno, está con nosotros Daniela. Presentate, Daniela, yo creo que te conocen, pero qué actividades haces y bueno, y un gustazo que esté con nosotros acá. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, por el espacio para charlar un rato, reflexionar como me decía Gerardo. Bueno, yo soy Dani Sosa Tarola, soy... Ay, ¿cuánto hace que no me presento? Soy, bueno, integrante de la Asamblea Basta de Fumigarnos.
que tenemos un programa acá que se llama Otro Modelo es Posible, los lunes de 19 a 21. Soy profe, soy mamá, soy mujer, soy mamá soltera. ¿Qué más digo? Soy la CIPE del Instituto 31, que es un rol que me lleva y me invita a estar ahí generando espacios de encuentro entre estudiantes, docentes, equipo directivo, a poner a circular la palabra, a escucharnos, a pensar, como decíamos el otro día. Y ahí mismo en el CIPE armamos una consejería ESI, donde también es un espacio de escucha para sobre todo las mujeres o las disidencias que se hayan sentido violentadas. Además soy estudiante, estoy terminando una maestría en Economía Social y soy feminista, me siento una luchadora social inclaudicable, siempre presente, siempre en la lucha, que la lucha hoy nos invita a que sea de muchas maneras. Todo el tiempo estamos reflexionando qué es eso de sentirte una persona que estás motivada por la transformación social todos los días, ¿no? Entonces ahí es donde una dice, bueno, ¿qué es ir a la marcha solamente? ¿Es postear cosas lindas? ¿O es todos los días intentar hablar e intentar transformar el cotidiano hasta en la cola de la verdulería? No sé, yo me considero de esas, de las que habla hasta en la cola de la verdulería. Bueno, recién estábamos charlando con Estanislao de lo que pasó el 23 en todo el país, que también acá tuvo su correlato. Su correlato, estuvimos juntos a la mañana en las clases abiertas públicas que hubo allá en el 31, a la tarde hubo una marcha con mucha presencia de jóvenes, y siguieron las actividades, ¿no? Pero da la sensación de que todo en esta sociedad es tan efímero, que toda esa fuerza que el 23 había surgido, que surgió una potencia, la gente estaba muy feliz con lo que había pasado. Digo feliz por gente que conozco y hablé que participó en la marcha en Buenos Aires y de repente otro montón de sucesos de este gobierno, que es un gobierno que lo hemos definido de una velocidad terrible, o sea, es un gobierno que maneja las intensidades y las velocidades muy fuertemente de lo que está haciendo, o sea, no deja día sin producir daño, por ejemplo. Sí. Como que tapó de nuevo todo. Entonces la intención cuando nos imaginamos hacer el programa es que no se pase lo que pasó. Y la primera pregunta para que pensemos juntos, algo lo empezamos a charlar antes del inicio del programa, es si vos ves en esto que fue un acontecimiento primero de la defensa de la universidad pública, de la educación pública, una reivindicación de nuevo de lo público frente a tanto avance del mercado, de lo privado, y en vísperas de algo que creo que es necesario para fortalecer lo público y que falta, que es la construcción de un común. Ese común, te lo pregunto, si vos percibiste en este hecho ese común que, como vos estabas diciendo recién, que implica el diálogo en tu tarea con alumnos, docentes, directivos, eso habla también de diálogos intergeneracionales en el marco de todo lo que nos está pasando. ¿Vos vislumbrás que esto puede ser una semilla para seguir fortaleciendo de la construcción en esta defensa de lo público, sabiendo que lo público, defendido de por sí solo, sin la construcción de un común, esa es en nuestra opinión, termina por perder toda la dinámica y la fuerza que es la que se la da el pueblo, la sociedad, porque lo público, sin el actor central, pierde la fuerza y se convierte en lo que ha pasado todos estos años. Había público, había educación pública, había universidad pública, pero también había muchas falencias que se percibían desde dentro en los alumnos, en la universidad, en la gente, ¿no? Sí, coincido en el análisis que hacen. Primero, en la velocidad del gobierno, es increíble que todos los días nos despertamos con una noticia nefasta. Y con relación a esto de lo común, coincido en lo que dicen que nos falta volver a encontrarnos, volver a entender que el otro, la otra, el otro es una persona diferente y que no necesito que piense igual para poder construir un común. Yo creo que ahí es lo que
es lo que nos falta la tolerancia, nos falta construir con uno diferente. Y lo digo nos falta porque a veces a todos nos pasa que somos un poco de, ay, mira lo que está diciendo, y te empezás como, en vez de escuchar y decir, a ver qué puede aportarme y qué podemos ir construyendo, ¿no? En esto de pensarnos como sujetos en transformación. No sé, a mí el otro día en la jornada del 23 me sucedió algo bastante particular, porque me encontré en un lugar muy distinto al que estaba acostumbrada a estar. Las convocatorias a las marchas, a las actividades, y siempre me encontraba en un lugar de decir, bueno, voy. Y esta vez me encontró en un lugar de decir, che, ¿y ahora? Porque nosotros somos de ICIPE, como les decía, en el Instituto 31. Y somos el nivel superior. Porque la Ley de Educación Superior plantea que la educación superior está conformada por las universidades, por los institutos de formación superior, universitarios, y por los institutos de formación superior, que dependen de las provincias en cierta medida, ¿no? Pero son el nivel de educación superior. Y lo que nos pasa en Necochea es que ese nivel de educación superior lo identificamos solo en el pequeño fragmento de la población, que es la UNICEN. Y tanto el Instituto 163, la Escuela de Arte, como el 31, el Instituto 31, somos una población entre estudiantes y profesores, equipos directivos, muy importante dentro de la comunidad. Entonces lo que empezamos a pensar es, a nosotros esto, más allá de todas las políticas que está desarmando Milei, en esa construcción de sentidos que está haciendo, está desarmando lo público, como decían, dijimos, bueno, acá es una marcha federal en defensa de la universidad pública, decía, pero también en defensa de la educación pública. Y entonces ahí nos dimos cuenta que nos faltaba un paso en la construcción de una identidad, de un sujeto de educación superior que en nuestra ciudad solamente, como les decía, está como en la UNICEN. Y el resto parecen los terciarios, ¿no? Y se desvaloriza y se pone en un lugar como de una extensión del secundario. Y no solo digo que la sociedad en general, sino a veces también quienes integramos esos institutos, ¿no? Es como una cuestión que ahí falta, nos falta tomar conciencia. No digo que no la tengamos, pero como reflexionar un poco con relación a eso, a la importancia que tienen las personas que se están formando para ser los y las docentes de las futuras generaciones, de primaria, de inicial, los profesorados de biología, de historia. Bueno, son un montón de veces hablamos en el aula de la responsabilidad histórica que tenemos, ¿no? En cada quien, en su momento, en su tiempo, estamos acá y bueno, o te obnubilás mirando la tele o te haces cargo de la responsabilidad que tenemos, ¿no? De construir esa comunidad. Ahí es como que digo, nosotros estamos llegando hasta acá, a Milei, los Milei, porque es él y Karina, no hay que olvidarse que son esa dupla nefasta y todas las transnacionales ahí, ¿no? Pensemos que ella tiene una figura ahora de ministra, una persona que nadie la eligió, bueno, es un paréntesis. Recién veníamos hablando con mis hijos, con mis mellis de Karina Milei, es como mis mellis tienen 10 años y algunas preguntas se hacen también con relación a eso. Pensemos que llegamos hasta acá porque hubieron un montón de cuestiones que fallamos, que se nos fueron por el costado, esto que decías, lo público, sí, lo público estaba hace un montón, pero nosotros cuando defendemos la educación pública, ¿queremos volver a eso? ¿Queremos seguir en una educación pública que forme ingenieros agrónomos que naturalizan la aplicación de agrotóxicos? ¿Queremos volver a esa educación pública? Es la que, porque ahí a veces uno dice, bueno, lo público y lo metemos todo en un... Pero somos muchas las personas que queremos reflexionar y profundizar en decir, no, che, esto no, lo público de este tipo no, de esta perdón, yo sí me das el micrófono y hablo. No, está bien, no, yo porque tenemos que ir a la tanda, pero dejamos abierta para una pregunta después de esta que te quería hacer sobre esto que estás diciendo, y me parece central, sí, poner en debate eso. Termino y ya te dejo, Valen. Yo decía que teníamos que volver a pulir los lentes, nuestros lentes, para mirar
la realidad que en forma cóncava y convexa, como decía Spinoza. Entonces, es decir, mirar para hacia adelante, hacia dónde queremos ir, pero también para mirar qué nos pasó, por qué muchas cosas se cayeron y que tiene que ver con esto que está diciendo. O sea, o lo que decía Estanislao hace un ratito, de que en alguna medida la educación también tenía sus raíces clasistas en la manera que se manifestaban y cómo la viven muchos sectores de los más marginados, ¿no? Vamos a la tanda y... Alas de colibrí. Filosofía para estos tiempos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Bueno, nada, la verdad que en la tanda nos quedamos charlando bastante, comentando detalles específicos de experiencias. Bueno, yo hace un rato venía pensando en esta realidad clasista que tiene igual la educación pública, la defendemos y la vamos a defender. La idea es quizás frente a este arremetimiento y esta violencia, también permitirnos no solo reivindicarla y defenderla, sino también poder imaginar expandir horizontes. Yo te escuchaba, Dani, y pensaba en las experiencias concretas que a mí me han tocado, en ver cómo se ataca a veces la autoestima, cómo se ataca... Pensaba en todo lo que hablamos, que bueno, obviamente quedó en off, pero bueno... Pensaba en esto que implica el clasismo de la educación y cómo de repente, por diferentes mecanismos, que pueden ir desde el maltrato hasta el hecho de que una persona no haya tenido resueltas las posibilidades de tener, no sé, una biblioteca, un espacio tranquilo en la casa, una buena alimentación, un grupo de compañeros que le ayude a seguir adelante, pensé en algo muy particular que tiene que ver con... ¿Cómo hacemos para construir redes de solidaridad en una situación en la que nos están atacando simbólicamente? Queremos, por otro lado, imaginar una educación pública que se replantee muchas de estas cosas. Yo sé que vos, por lo que pudimos hablar con Gerardo, tenés un trabajo en lo que es cooperativismo, ¿verdad? Si vos pudieras describir una experiencia concreta hasta que empezás y decís, bueno, ahora vamos a conformar una cooperativa, los procesos de acercamiento de los cuerpos, de las personas, ¿cómo se da ese diálogo frente a estas diferencias, a estas exclusiones, a esta idea de vos no tenés lugar, vos no tenés futuro? ¿Qué podés imaginar como posibilidad de praxis? Si es que lo has imaginado, si es que lo has pensado en este tiempo, pese a la aceleración de la violencia de este gobierno. Sí, claro. Es como lo central en el cooperativismo y más que nada en el campo de la economía social solidaria en general. Esto de la vinculación, de los lazos de solidaridad, de encontrarte con un otro distinto con el que podés proyectar, ¿no? Un camino de dificultades. Puede ser, pues siempre decimos, quienes elegimos este camino es como un poquito más complicado, pero mucho más satisfactorio. Pero con relación a tu pregunta de cómo hacemos o cómo lo pensamos, se me viene, más que cómo lo he pensado, cómo lo hicimos ahora este 23, por ejemplo. Ahí ¿no? va, eso es. Porque ahí fue un trabajo colectivo y fue un poco de mezclar esas cosas que a veces uno tiene en la cabeza y otro tiene otro poquito y otra tiene otro poquito, y ahí fuimos como armando la jornada. En esto que decíamos de empezar a trabajar sobre la construcción de una identidad de un estudiante o una comunidad educativa del nivel superior en la comunidad, lo que veíamos es que nos faltaban espacios de encuentro. Espacios de encuentro en donde la palabra es lo que prima. Pues vos te encontrás con un otro, esto de los cuerpos, te encontrás con el cuerpo material, pero también con todo la carga de simbologías, de sentidos, de representaciones que tiene el otro y la otra, ¿no? Entonces por eso es tan importante el encuentro. Por eso las feministas tenemos de esos encuentros que se hacen hace 1500 años, que ahora se llaman plurinacionales, de mujeres lesbianas disidencias. Esos encuentros no es menor que se hayan
mantenido en el tiempo, ¿no? Porque es muy importante el lugar, el momento en donde vos te dispones, te organizás en el tiempo y en el espacio para que la palabra circule, para poder pensar, y decíamos el otro día con Ricardo Guichón, decíamos, esto de pensar y de escuchar atentamente lo que está diciendo el otro, o la otra, el otro, y que muchas veces, y yo me hago cargo de eso, la vida rápida te hace que no escuchemos, no escuchamos. Está hablando la otra persona y vos estás pensando lo que le vas a decir cuando la persona termine. Quien se siente identificado no sé, nos pasa, el ritmo de vida nos hace totalmente. que parece que siempre el otro tiene algo para decir, pero bueno, lo que voy a decir yo es lo más importante. Entonces, esos espacios de encuentro, de frenarnos un rato, frenar el ritmo, frenar en la jornada del 23 fue frenar la dinámica de una institución educativa del nivel superior en la ciudad de Necochea, para que las clases públicas, o sea, que la clase que se daban en el interior, que se dan constantemente, rutinariamente, no solo se diesen en el espacio público por decir, bueno, esto es un hecho político, ¿no? Que la clase esté en el espacio público, sino para que en ese transformar el territorio nos generemos la condición de posibilidad para transformarnos a nosotros mismos, colectivamente, para que nos preguntemos, muevo mucho las manos, disculpe, para que nos preguntemos qué hacemos, era la pregunta, ¿qué significa para nosotros y nosotras la educación pública? ¿Qué hacemos nosotras para que si nos estamos quejando poder transformarla? ¿En qué momento, si hubo algo que nos molestó, nos dolió, nos dejó en un no lugar, nos dejó en un dijimos? ¿En qué momento generamos los espacios para que digamos? ¿No? Es como hay muchos baches, mucho espacio sin completar. Hay como una cosa de, no sé, es como una insatisfacción, se puede decir. Es como una cosa que, bueno, vamos a trabajar, y sobre todo quienes estamos en educación, quienes estudian y quienes estamos en el rol de docentes, de profes, en algún lugar administrativo, lo que sea. Tenemos una responsabilidad y a la vez nos da como esa insatisfacción de decir otra semana más y yo ni idea qué le pasaba al estudiante que no vino. Y yo ni idea por qué esto que vos decías, por qué si estoy dando determinadas consignas después no tengo las respuestas. Y no nos frenamos ahí para preguntarnos, estamos entendiendo, el vocabulario es accesible, a la bibliografía, ¿están accediendo? Tienen un teléfono, imprimir. Hoy hago un paréntesis, hoy defendí una propuesta de un concurso para unas horas, porque bueno, también las docentes somos trabajadoras de la educación y estamos también muy en crisis, hace muchos años que estamos en crisis. Y dentro de la propuesta yo ponía esto de poder coordinar y gestionar espacios colectivos para que todas las personas que deseen leer en papel podamos generar los medios económicos y materiales para que esas personas que desean leer en papel, porque hay quienes desean leer en papel, y si están en un espacio de educación y es la forma que desean y es la forma que mejor les va, está bueno que lo garanticemos colectivamente, ¿no? Eso, claro. Como salirnos de la individualidad, de decir, bueno, yo vengo acá, tengo mi cosa, mi esto, yo puedo, y el de al lado, bueno, Lola. No, claro, no es así. Sí. Y eso tiene que ver con el cooperativismo y tiene que ver sobre todo con la economía social y solidaria. Ahí va. De decir que este aula, que por ejemplo el espacio del aula, la habitamos, somos un montón, venimos de diferentes historias, sepamos quiénes somos. Sí. Muchas veces ni siquiera sabemos quién está al lado. Entonces, eso es lo que humildemente se propone o nos proponemos para ir generando esas otras cosas. Que decimos, es necesario, si queremos cambios profundos, es necesario que nos demos los tiempos. Y digo el tiempo no, los tiempos, pensándolo en diferentes niveles. Tendremos algunos objetivos que van a ser, como vos decías, más a largo plazo, que no podemos pensar y no nos podemos frustrar porque dentro de un mes no generamos nada, no, porque es un cambio muy profundo. Lo que para salir de esta crisis, que es civilizatoria, porque no podemos decir que es civilizatoria. Sí, total, sí. Tenemos que darnos el tiempo para que sea
a largo plazo. Y quizá nosotros, como siempre decimos, quizá y bueno, pero aportar todos los días el granito de arena para reflexionarnos, para decir, bueno, hacia dónde estamos yendo, y bueno, y quizá en el camino también cambiemos de hacia dónde queremos ir. Porque así de dinámicos somos, ¿no? Porque a veces hay como unas recetas del programa, y no sé si yo estoy de acuerdo en todo ese programa estático de hace siglo pasado. Sí, absolutamente. Te digo más, hoy pensaba, en base a lo que vos decís, pensaba algo que nos pasa a mi generación. Yo soy el más viejo de todos ustedes, vengo bastante más. Y siempre me pasó que yo me eduqué, me entusiasmé, viví en pleno 70 mi forma de vida. Me fui del país, cuando volví al país me encontré un país absolutamente distinto al cual yo me había ido y el cual soñábamos en los 70, ¿no? Y pasaron los años y me doy cuenta de que el país que se ha ido haciendo, construyendo, no es el que y a veces me siento, no sería anacrónico, yo no estaré muy... Y hoy pensaba en ese anacronismo, porque estaba pensando en este programa y en el educativo, y pensaba que en algún momento son fundamentales los aportes de algunos anacrónicos, en el sentido para que el pensamiento de época no se convierta en un pensamiento unidimensional. Entonces decía, ¿cuál es el aporte que uno puede dar? Aparte de sentarse, oír, fundamentalmente, primera tarea que me he dado en todos estos años es oír, para no sentirme, oír a los jóvenes, oír a las otras generaciones, como vos decís, escuchar, tratar de aprender por dónde van, qué quieren hacer. Pero también me pregunté, como que uno se va retrayendo y va a decir, no voy a plantear porque lo mío viene de otra historia. Incluso a veces, hasta en un momento dado, mirábamos esta sociedad desde una visión de superioridad, decíamos, nosotros teníamos unos ideales de transformación de la sociedad que no son nada que ver con lo que está. Y eso nos negó la posibilidad del diálogo con otros. Bueno, quienes me conocen saben que mi camino ha sido dialogar, militar en distintos espacios, aprender de esos espacios. Entonces me preguntaba, ¿qué nos pasa? Y ahora creo que Daniela nos dio la respuesta, nos diste la respuesta con mucha claridad. Este tema de la sociedad unidimensional. El sistema capitalista es un sistema que se dirige a lo unidimensional, porque necesita una sola dimensión del humano, y que este tipo la acelera muy fuertemente. Y para romper con lo unidireccional no hay otra manera que el contacto con el otro, con el diferente, con el distinto, con el que te plantea la pluralidad. Por eso yo creo la riqueza de los movimientos nuevos que han aparecido en nuestra sociedad latinoamericana, los feminismos, los movimientos ambientalistas, los movimientos sociales de la economía popular, que son muy ninguneados en hay un montón de movimientos nuevos que plantean, por ejemplo, se plantean la economía no necesariamente con una relación patrón-empleado. Bueno, hay un montón de realidades. Todos esos movimientos nos están planteando una sociedad pluridimensional, no unidimensional. Sí, total. Pluriversal, sí, ¿no? Como sí. Bueno, y quizás el desafío nuestro es cómo integrar esa pluralidad, pero sin lo que planteaba Daniela, sin la posibilidad del diálogo con el otro, sin la posibilidad de escuchar, sin la posibilidad de escuchar en serio, como decía, y que ese otro me interpele, porque en alguna medida, incluso ese otro, yo decía, ese otro que desde el ámbito del rechazo, de la bronca, de la injusticia que se vivieron en todos estos años, que fue para muchos sectores fue muy grande, votó a Milei. Escucharlo también como otro, que tenga que decirme de su... No sé qué opinás de eso, pero... Sí, total. En la jornada del 23 hubo muchas personas que se confesaron haber votado a Milei. Claro. Muchas personas, y nadie las abucheó. Y nadie les dijo, canceló. Nadie las canceló, exacto. Eso es como una cuestión que hay que tener mucho cuidado con la cancelación, porque corremos riesgo de terminar siendo un autoritarismo desde el otro lado, ¿no? Es como que es todo muy complejo, como dicen mis amigas sociólogas y antropólogas. Es todo muy complejo y digo eso, que esto de escuchar y entender que veníamos de tiempos donde la casta existe,
donde los políticos y las políticas enriquecidas existen, donde los sindicalistas no hacen nada, donde, o sea, eso no lo podemos negar, porque si no es un único mensaje que decimos, y no es así. Hay dentro de cada organización, dentro de cada lugar, hay cosas en las que se pueden mejorar, en que tenemos, porque tampoco vamos a decir esto está bien, esto está mal, donde hay cosas que ¿no? Tenemos que poder hacer una mirada más aguda y más crítica en diferentes niveles, o sea, no, pero si negamos que nuestro país hace muchos años en esta etapa de neoliberalismo, si negamos que ciertas políticas públicas generaron una sociedad un tantito adormecida, le estamos errando en el análisis. Si negamos que hay derechos que son humanos, decimos nosotros, pero que están mediados por cierto clientelismo político y no lo vemos, le estamos otra vez pifiando. Y otra vez, si creemos que los mecanismos para transformar la sociedad son los mismos de siempre, humildemente creo que otra vez le estaríamos errando. Porque las movilizaciones, las marchas, son fabulosas, pero cuando nos movilizamos porque realmente nos sale el deseo de movilizarnos. Y no podemos negar que hubieron muchos años donde la movilización fue un poquito manipulada. Porque ahí volvemos a algunas cosas que, no, de eso no se habla. No, mejor de eso no hablemos. Las cosas como son. Las cosas como son. Porque las personas, o sea, para que realmente sintamos la necesidad de expresar lo que nos pasa, tenemos que darnos procesos de educarnos, de comprender lo que nos sucede, de por qué nosotras estamos en un determinado territorio, en donde hemos estado empobrecidos por años. Y no es que porque una persona me diga lo que tengo que hacer, se va a resolver la situación. Humildemente creo que tenemos que son momentos, una psicóloga decía que los momentos de crisis, analizando lo individual, son momentos que sirven para construir y generar nuevas oportunidades. Creo que en la sociedad, los sociólogos también lo dicen, ¿no? Los politólogos, la crisis tiene que servirnos como comunidad para permitirnos generar espacios donde nadie venga con la cosita armada a decirnos qué tenemos que pensar, sino realmente encontrarnos a decir, bueno, che, ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué sentís? ¿Y vos cómo estás? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mantener esto vivo? Porque lo que no tenemos que dejar es que nos roben la esperanza. Eso creo que no. Y como decías vos el otro día, tenemos en nuestro ser la potencia, ¿no? Sí, potencia del cambio. Estamos un poco como cerrando el programa, ya queda poquito, pero muy importante todo lo que está surgiendo. Daniela, tendríamos que dejarla hablar a ella sola, yo no quería meter más. Estaba pensando en algo, Daniela, que veníamos charlando, sí. En nuestro espacio de reflexión filosófica, Estanislao, miembro del grupito nuestro, del grupo Espinosa, que nos juntamos a pensar, pusimos este eje en tres cosas este año. Primero, pensar el tema de la pobreza como un planteamiento frente a una lógica de una sociedad muy marcada en todos estos años por la idea de consumo como un mecanismo y motor de la sociedad. Entonces poner en cuestión el tema del consumo de los bienes y plantearnos el tema del uso de los bienes. O sea, los bienes el consumo tiene que ver más con la retroalimentación del sistema capitalista, el uso de los bienes tiene que ver más con la socialización, el valor del uso de los bienes, ¿no? Entonces nos planteamos en alguna medida nosotros, ¿te acuerdas cuando reflexionábamos? Mirar sobre quién reflexionamos para eso, sobre textos de Francisco de Asís, porque Francisco de Asís fue un tipo que se planteó un cuestionamiento de la propiedad en forma radical. O sea, decía, la propiedad no es la posesión, sino el uso. Y el uso puede ser común y puede repartirse. A partir de eso nos replanteamos esa discusión. Y nos empezamos a plantear el otro día a partir de un concepto de un filósofo argentino que se llama Rodolfo Kusch, muy olvidado, muy dejado de lado, que los pueblos generan situaciones de estar, siendo, y generan aciertos fundantes, esos pueblos que tienen que ver con los encuentros.
Y ahí iba la pregunta última, si le permitimos a Daniela que cierre. La hago larga. En ese marco surgió algo que pasa mucho en las cátedras docentes. Se habla mucho de Paulo Freire, se habla mucho de esto, pero en realidad vivirlo a Paulo Freire, muy poca experiencia docente de ahí, porque lo que vos decías, que me estaba diciendo, Paulo Freire lo vivió y en forma lenta, en forma continua. Y hay un libro de Jacques Rancière que se llama El maestro ignorante, que habla de un maestro francés que decía que, ¿por cómo el maestro ignorante? Si yo no acepto mi propia ignorancia como maestro, decía, frente al otro, frente al joven que tengo enfrente, no hay posibilidad de educarnos conjuntamente, ¿no? Entonces, me gustaría que cierres el programa con ese desafío que estás planteando, de la escucha, de un nuevo tipo de planteo de la docencia, del que volver quizás a esa frase de Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos juntos en forma de alimentar, porque más o menos fue el eje de lo que planteaste, y quizás el desafío para pensar, ¿no? Sí. Para cierre Daniela con eso. Bueno, entre todos, hasta que diga, ¿no? Entre todos. Está muy bien. Sí, yo creo que muchas veces esto de la educación clasista, creo que quienes hemos tenido la posibilidad de acceder a la universidad o a estudiar o a pensar, es como que parece que eso que se vincula con la movilidad social parece como que nos pusiese en otro lugar, ¿no? En un lugar de un poder que para mí es tan sin sentido, porque si yo me siento como docente como un medio, ¿no? No sé, el otro día una estudiante me decía, lo que vos nos enseñes, no, le digo, yo enseñar, estoy compartiendo, no sé, me cuesta mucho ponerme en ese lugar de que, bueno, yo te estoy, es como, y creo que somos un montón quienes pensamos de esa manera, de que entendemos la responsabilidad que el aula, por decir de alguna manera, es un espacio de encuentro, de que bueno, vos traes tu experiencia, tu idea, por ejemplo, yo doy economía social, ¿no? Comparto y nuestra base teórica es la economía sustantiva, que es lo opuesto a la economía hegemónica, al valor de cambio, al mercado autorregulado. Y entonces de repente me encuentro en el aula diciendo cosas que parecen que soy un extraterrestre. Y entonces como las estrategias didácticas que me tengo que dar es bajarlo a lo más, o sea, bajarlo no, hacerlo a lo más práctico, a lo que sucede en el cotidiano, en cómo nos intercambiamos para poder, sobre todo, generar la sostenibilidad de la vida, reproducir nuestra vida. Entonces ahí es donde ya se va cerrando el programa. Sí. Me voy, yo tengo una posibilidad de diálogo. Bueno, eso, gracias por el espacio, gracias por pensar juntas, es lo más importante, en definitiva, ¿no? No sé. Como dijimos, para cierre del programa, para los oyentes que se abordan un programa de filosofía, que es medio raro, que nos preguntaron el otro día qué significaba filosofar, que estuvimos charlando, ¿no? Qué pregunta tan filosófica. Sí, porque siempre hay una definición, es amor a la sabiduría, No, pensar es pensar juntos, filosofía es pensar juntos para que no nos piensen otros. Creo que esa es la tarea, ¿no?